De Olmedo López era un tema cantado. Petro se resistía a echar al tipo, pues entre pillos se entienden, simple. Olmedo López, ese señor que está ahí en la mitad, él, un hombre cuestionadísimo, no solo ahora como director de la UNGRD, bueno, esa cosa, sino ya en su trayectoria política ha estado salpicado de escándalos y corrupción. Este sujeto, pues el escándalo de los carrotanques, sobre lo cual hemos hablado profusamente y en todo el país se conoce detalles de este sujeto, pues bien, ayer entrada la tarde-noche ya renunció el hombre. Renunció luego de la denuncia que se hizo desde la misma Secretaría de la Transparencia, una unidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al DAPRE, ¿no? Sí, señor. Pues el señor Hidárraga, el secretario general, dijo que había instaurado demanda penal contra el señor Olmedo López, es decir, dentro del mismo gobierno, dándose fuego, dándose bala, pero el confidente me decía anoche: Oscar, eso es montado, hermano, eso es preparado, eso es un libreto montadito, porque Petro ahora va a llegar a salir a decir: miren, nosotros somos honestos y transparentes, echamos al tipo por bandido. La misma Secretaría de Transparencia de Palacio de Nariño le dijo: usted está demandado por el torcido de los carrotanques y se tiene que ir, Olmedo. Yo le dije: no, yo no creo que las garras de Petro lleguen hasta allá, dijo. Ahí y más lejos llegan. Exactamente, que esto es parte de un libreto. Esto que está pasando es parte de un libreto, puede ser. Pues bueno, el tema es que el escándalo de los carrotanques... La idea sería que el tipo se fuera para la cárcel, ¿no? Sí, desde luego. Eso sí demostraría que hay justicia. Que hay transparencia de Petro. Que la denuncia ante la fiscalía, el tipo inmediatamente por una medida preventiva a la cárcel por bandido. Sí, mientras le definirían el asunto. Entonces va el tipo a decir: oiga, Petro, nosotros hicimos un acuerdo por debajo de cuerda, pero no me dijeron de cárcel. De cárcel me faltón, le diría Olmedo a Petro. Entonces Olmedo le diría: me traicionó. Traidor. Pues bueno, el tema es que pues, se fue Olmedo por el escándalo de los carrotanques, de los 40 carrotanques que todo el país conocemos. El precio real eran 650 millones de pesos, ya montaditos con las mangueras y con la motobomba y toda la cosa, limpiecitos, nuevecitos, y Petro los compró a través de la UNG, esa unidad no sé qué cosa. Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. LACO los compró a 1.200 millones, más o menos. Uy, el informe de la W es bravo, ¿no? Bravo. Es minucioso. Eso da para cárcel. Eso da para cárcel. Es un torcido muy grande, casi 20.000 millones robados descaradamente. Oiga, Rubén, y la empresa ni existe. Sí, vio el sitio sí, de la sede. Es una casucha abandonada. Desocupada, que está en venta hace 2 años. No, es increíble. O sea, estaba premeditado eso. El hurto, el atraco al Estado estaba premeditado. Y es que como supuestamente los recursos de desastre eso no los vigila nadie. Rubén, pues por la carta de Olmedo, no, usted la leyera, hermano, ahí hay pedazos de esa carta aparte. Eso es una obra, una pieza de literatura de esas que usted queda conmovido lo que le dice Olmedo a Petro. De antemano, señor presidente, agradezco el gesto de confianza que tuvo usted desde su dignidad para con este humilde servidor de la patria en acompañarlo en el proyecto de transformación del Estado que preside. Y luego dice: he tomado la decisión de presentar renuncia irrevocable a mi cargo para que los cuestionamientos que hoy enfrento no enloden las banderas anticorrupción que este proyecto político empuña. Tengo la plena certeza y la convicción que demostraré con creces mi actuar transparente en cada una de las acciones. Quizá mi falta de experiencia en lo público fue mi gran debilidad, pero no así la capacidad de restablecer derechos a los damnificados y llevar esperanza de vida a los niños guayú con el agua en la Guajira. Perdón, Rubén, voy a llorar, sigue tú. ¿Qué cuento tan pendejo? Ese cuento se lo come el tal Olmedo López y se lo come Pinocho. No, está absurdo, Rubén. Blancanieves y los 7 enanitos, el cuento está para ellos. Esto es absurdo. Este señor Olmedo, bandidote, gigantesco. Ayer daban las señas de que esos camiones
16.000 litros transitando por las trochas de La Guajira. Era imposible su desplazamiento en virtud a que se quedan trancados en la arena. Y mostraron cómo los vehículos quedaron bloqueados en la arena. Pues ahí está. Qué estúpido, el señor que está a la izquierda, sin gafas, es Andrés Hidárraga, el secretario de Transparencia en Palacio de Nariño. Pues lo denunció penalmente. El proceso supone uno que sigue, ¿no? Pues esperemos que el tipo, porque el hecho de 20.000, que no vayan a decir que no, que por menor cuantía no va a la cárcel. Imagínese usted. El tipo con eso va para el pote, tiene que ir para el canasto. Veamos esta nota de la empresa Impoamericana Rogers, la que vendió los carrotanques a la UNGRD, y registran en la ciudad de Cúcuta una casucha vieja abandonada, no hay dirección, no hay nada. Y que está en venta hace 2 años. Y que está en venta, ahí hay un audio, lo tenemos listo, a ver, montémoslo, hermano, viejo David, a ver qué dice eso. Una empresa, es una casa muy sencilla. Igual. Gustavo, que esa dirección corresponde a una casa que está desocupada hace 1 año y en la que jamás ha funcionado una empresa. Es una casa muy sencilla, tiene una fachada amarilla, una puerta blanca, que incluso los oyentes de Caracol Radio pueden ver ya la imagen de esa casa en las redes sociales de Caracol Cúcuta y en mis redes Diana S. Giraldo en Twitter, en X. En esta casa, Gustavo, los vecinos dicen que jamás en su vida han visto entrar a ningún tipo de trabajador ni han visto ningún letrero de que allí funcione una empresa. Como propietario aparece Carlos Julio Mejía Telles, pero ninguna persona de esta zona relaciona esta vivienda con Roger Alexander Pastas, que es el representante legal de la empresa que le vendió los carrotanques a Gestión del Riesgo. Este señor Roger Alexander Pastas es un joven de 26 años, estudiante de veterinaria, que asumió la representación y propiedad de Impoamericana Rogers en el 2019, 2 años después de su creación, cuando su dueño inicial, que era José Luis Rodríguez, fue asesinado en Cúcuta en un ajuste de cuentas. La empresa, Gustavo, fue creada como una ferretería, pero luego empezó a ampliar su objeto social a la venta de abarrotes, a la carne de animales muertos, venta de carne de animales muertos, importación de carros y un largo etcétera, en el que no está ni siquiera la compraventa de carrotanques. No aparecen por ningún lado. Diana, ¿cómo termina la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo contratando con esta empresa que no tiene ninguna experiencia en la venta de carrotanques? Gustavo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos supuestamente cotizó con 3 empresas, Impoamericana Rogers, Luquet SAS y Brand SAS Carrotanques. El diario El Tiempo descubrió hace unos días que estas empresas estaban relacionadas todas entre sí y que ya han tenido contratos con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El dueño de Luquet es Luis Eduardo López Rosero, esposo de Sandra Liliana Abraham Pantoja, la titular de la segunda empresa, Brand SAS. Y el joven veterinario, que es accionista de Impoamericana Rogers SAS, figura como mensajero en la empresa de Luis Eduardo López Rosero. La Contraloría ya está revisando una a una todas las relaciones que tienen estas personas, los estudios previos que llevaron a que Gestión de Riesgo les pidiera la cotización a estas 3 empresas, así como cómo se llevó a cabo la evaluación de estas ofertas y, Gustavo, pues cómo terminaron adjudicándole el contrato a una de estas. Pero Olmedo López no revisó nada de eso, ¿no le pareció raro la relación entre unos y otros, la falta de experiencia de las empresas? Se le metieron esos goles. Gustavo, es que aunque Olmedo López ha tratado de separarse de todo este escándalo y se declaró insubsistente al subdirector Víctor Mesa Galván, y él dijo, recordemos, que si algún funcionario era responsable tendría que responder, lo cierto es que fue Olmedo López directamente quien aparece firmando la orden de proveeduría, es decir, es él el que ordena este gasto. Y luego también es Olmedo López el que delega en el subdirector toda la responsabilidad de desembolsar los recursos al proveedor. Claro, es que ese es el gran enredo que tiene Olmedo López y por eso, como nos comentaba hace un rato, él prefiere tejer la teoría de la conspiración y de que le quitó negocios a mucha gente, que es incómodo para los comerciantes del agua, que claro, obviamente en La Guajira sí existían esos negocios turbios para llevarle el agua a la gente necesitada. Pero yo no sé, aquí las cosas se ponen cada vez más oscuras. La Contraloría, que es la entidad que ha adelantado la investigación por esta compra de los carrotanques, Diana Azaray, ¿ha podido establecer algún monto estimado de los sobrecostos en el contrato? Porque el doctor Olmedo como que ve que toda la contratación es buenísima, que no pasó nada.
Gustavo, hasta ahora lo que estima la Contraloría es que hay un sobrecosto cercano a los 20.000 millones de pesos. Así el señor Olmedo López diga acá que primero mostraron la factura del chasis y luego sí ya la de todos los carrotanques. Pero este sobrecosto podría ser más, porque la Contraloría encontró, ojo a esto, que en esta compra de carrotantes se cotizaron el valor de los camiones con los costos adicionales que debe tener este tipo de vehículos para poder funcionar, como adaptaciones de los tanques, los sistemas de salida de agua, mejor dicho, todo eso. Pero resulta que después hay una orden de proveeduría adicional y posterior para cobrar todo este costo de alistamiento de los equipos. Es decir, habrían cobrado dos veces lo mismo. No, pero esto sí es un descaro, Diana Saray. No, esto no puede ser. ¿Qué más encontró ahí? A ver, jale esa pita. Gustavo, que el documento que supuestamente entregó esta empresa como factura tiene el número 001, es decir, como si fuera la primera factura expedida por esta compañía de importación. Además, fue realizada en el aplicativo gratuito de la DIAN, el que pone a disposición ahí en su página web, lo cual, Gustavo, pues no tiene ninguna lógica si se supone que es una empresa que está haciendo negocios cercanos a los 50.000 millones de pesos. Gustavo, lo que deja ver todo esto es que a todas luces esta es una empresa de papel. Sí, y creo que en eso estamos de acuerdo todos los colegas que hemos venido investigando lo que sucede con los carrotanques, empresas de papel detrás de las cuales solo hay el interés de quedarse con la plata, con los dineros públicos. ¿Cuándo se van a conocer los resultados de las investigaciones de la Contraloría, Diana? Pues Gustavo, en la Contraloría están corriendo con esta investigación. Se espera ya que al finalizar la próxima semana se tengan las pruebas suficientes para determinar si se inicia o no un juicio de responsabilidad fiscal contra Olmedo López y contra todos los funcionarios implicados en esta Impoamericana de importación, no, no, todo está dicho. El bandido Olmedo López, amigote de Petro, hay fotos de ellos dos abrazaditos y todo. Una empresa que no existía, se montó únicamente para robarse 20.000 millones de pesos. La factura, la 001, la única factura electrónica que ha expedido la empresa. El gerente es un tal muchacho de Pastas, 27 años. de 27 años, de apellido Pastas. Al anterior dueño de la empresa lo mataron, un gordo en Cúcuta, ¿se acuerda? Esto es un torcido muy bravo, donde se perdieron, se embolataron, el gobierno Petro se robó 20.000 millones de pesos. Pero no decían que Abudinem, que eso no iba a pasar, que no sé qué. ¿Se acuerda Petro cuando criticaba a la ministra Abudinem, no? La misma vaina. O cuando criticaba al ministro Andrés, que estuvo encanado. Sí, Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias. La misma vaina. No, peor, Rubén. Porque esto es con el conocimiento del presidente, claro, chico. No solo eso. Ahora, ¿cómo está feriando la plata el presidente? Como colocando a sus amigos en el exterior, ubicándolos en los cargos sin que tengan experiencia. Eso también es corrupción. Y la corrupción en este caso la encabeza el presidente Petro. Guanumen en Chile. Guanumen en Chile. O Benedetti en la FAO. O el torcido bandido gigante del, ¿cómo se llama? El caleño el médico ese. Roy Barreras, que el oficio no parece ser de embajador, sino hacer montar ágapes en homenaje de funcionarios corruptos como Murillo, que torció la puerca. Que Murillo resultó más bandido que todos. Que todos. Sí. Entonces Rubén. de la Sarabia. No, las Arabias. Rubén, pues escuchemos brevemente a Hidárraga, al secretario de Transparencia del Palacio de Nariño, quien montó la denuncia penal antes de la renuncia de Olmedo, pero pareciera que esto fue un sainete bien montado, es una cosa libreteada, pero escuchemos a Hidárraga. De la situación de los carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El presidente ha sido claro y enfático en torno a nuestra postura por la transparencia y anticorrupción. Desafortunadamente el día de hoy, la Secretaría de Transparencia, por primera vez en todo lo que llevo de ese año y medio al frente de la Secretaría, radicó una denuncia penal, en este caso contra el director Olmedo, sus dos subdirectores y varios empresarios vinculados al contrato de los carrotanques. También procedo a hacer una denuncia por los mismos hechos ante la Procuraduría y la Contraloría. Y es desafortunado porque nosotros no esperamos que ese tipo de cosas sucedan en el gobierno del cambio.
en el gobierno que lidera el presidente Gustavo Petro. Es algo que lesiona la integridad nuestra, la integridad del gobierno, y nosotros lo que queremos sacar adelante es la verdad. Por eso, desde el día de hoy he radicado esta denuncia penal contra el director Olmedo, como les decía, y lo que busca es plantear una ruta para que la justicia determine efectivamente qué es lo que pasó, por el bien de el director Olmedo, por el bien de su equipo de trabajo y por el bien también de la reputación incluso de los mismos contratistas, pero sobre todo por el bien del país, para saber efectivamente a fondo qué pasó. Para nosotros es claro que efectivamente hay una red de contratistas que posiblemente pudieron haber concertado una serie de precios para adquirir ese contrato de carrotanques que todo el mundo conoce en el país, y por esa razón he decidido entonces radicar el día de hoy la respectiva denuncia penal. Sí. Ahí están los dos protagonistas, a mi juicio, máximos de este super torcido. El presidente Gustavo Petro con el torcido, corrupto Olmedo López, que Petro no lo pudo seguir sosteniendo, simple y llanamente. Y armaron el libreto: te vamos a pedir la renuncia, hombre, pasala, hermano, porque es que... Y te vas para una embajada. Te vas para una embajada, no te preocupes, hombre, no te preocupes. Y sale Olmedo y sigue Petro ahí, campante. Oiga, y el agua ni siquiera es potable, Rubén. Las comunidades están denunciando eso, ¿no? No es agua potable, ¿no? Que no es agua potable, que no, que simplemente sirve para lavar baños, cloacas y letrinas, para lavarse de pronto los pies y ese tipo de cosas, pero para beberla no. No, señor. Hombre, Petro. No, Petro, hermano, usted sigue cayendo tan bajo como presidente, con sus discursos populacheros, mentirosos y corruptos sobre la manera de dirigir el país, por Dios.